Venga, pues vamos empezando ya, si viene alguien que se una después. Bienvenidos a este webinar sobre OpenAI, pero esta vez un poco especial, ¿vale? Hemos hecho ya algún webinar más generalista, viendo casos de negocio para, pues, un poco cross a todas las sectores, digamos, y este vamos a enfocarnos más en la parte de hospitality, ¿vale? Vamos a ver business cases que apliquen la parte de hospitality, con mejorar procesos y demás, ¿vale? Es una idea que hemos tenido de ir sacando verticales con los distintos sectores, ¿vale? Así que, bueno, luego lo comentaremos, pero estar atentos porque probablemente saquemos más. Vale, pues, qué vamos a ver hoy? Bueno, lo primero nos vamos a presentar, ¿vale? Una slide sola para que entendáis un poco por qué estamos dando este webinar. Después, muy rápido, objetivos del webinar que me gustaría que os llevarais a casa después de la sesión de hoy. Después comentaré un poco una intro sobre OpenAI, ChatGPT, Azure y OpenAI, un poco las diferencias entre todas estas herramientas, cuál deberíamos usar y demás, ¿vale? Y después vamos al grueso de la presentación, que son distintos casos de negocio que, pues, con una demo o un poco, sí, diseñados para que entendáis end-to-end cómo es el ejemplo. Aquí la clave, obviamente muchos de los casos que os voy a contar no aplican 100%, pero al final lo que tenéis que hacer es mapear lo que os estoy enseñando con las necesidades reales que tenéis, ¿vale? Después hablaremos un poco de call to action, de cómo llevar esto a la práctica y luego todas las dudas que tengáis las iremos viendo, ¿vale? Venga, pues empiezo sobre nosotros. Vale, My Data Works. Somos, a ver, que se me está colando un audio por ahí. Vale. Vale, sobre nosotros. Si tuviera que deciros a qué nos dedicamos una palabra, sería data la palabra, ¿vale? Hacemos todo relacionado con el mundo del dato, ¿vale? Dentro de este mundo del dato, nosotros como nos solemos organizar es en estas tres áreas, ¿vale? La primera pata es la de Data Management. Aquí es todo lo relacionado con Big Data, Data Lake, Data Warehouse, Data Governance, Master Data Management, cualquier tipo de iniciativa de Big Data, ¿vale? Un poco nuestro punto diferenciador aquí es el volumen real de datos que hemos tenido que mover en proyectos con empresas muy grandes que al final pues están en el orden de petabytes y cada coma que consigues ahorrarte, digamos, influye notoriamente en la performance, ¿vale? La segunda pata en la que nos organizamos es la pata de inteligencia artificial, ¿vale? Que sin ninguna duda hoy es la estrella de todo, ¿vale? De hecho, bueno, OpenAI ha revolucionado el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero os voy a primero contar antes de OpenAI qué cosas hacíamos y luego hablamos de OpenAI, ¿vale? Antes de OpenAI también hacíamos inteligencia artificial y aquí hemos trabajado con datos tabulares, series temporales, temas de texto, imágenes, vídeo, audio, o sea, cualquier tipo de data, de naturaleza del dato, digamos, ¿vale? Y después de OpenAI, ha sido un antes y un después, ahora veremos un poco por qué. Tengo una slide para intentar explicaros por qué yo creo que es una revolución, ¿no? Esto de OpenAI y los nuevos casos que está abriendo que son una barbaridad. Vale, por comentaros también un poco el porqué de este webinar, básicamente haciendo proyectos con OpenAI hemos sido el primer partner de Europa en tener un proyecto en producción con esta tecnología, ¿vale? Más o menos salió en público en enero y llevamos pues unos 15 proyectos hechos con esta tecnología, o sea que realmente, digamos, tenemos bastante experiencia para poder contaros este webinar, ¿vale? La tercera pata en la que nos organizamos, la pata de Business Applications, ¿vale? Aquí había una estrella que era la Business Intelligence, ¿vale? Casi toda este área era Business Intelligence. Pero ¿qué está pasando ahora? Y en parte también viene impulsado por OpenAI, que todos los temas de low code, no code están creciendo notoriamente porque encaja muy bien con OpenAI, ¿vale? Y luego veremos por qué. Vale, un poco más sobre nosotros y ya termino con esta parte. Somos partners de Microsoft, ¿vale? Básicamente, pues estamos casados con ellos, ¿no? Entonces, tenemos todos los solution partners
con Microsoft, tenemos todas las Advanced Specialization de nuestras áreas. Para que os hagáis una idea, partner de Microsoft habrá en Europa pues igual 10.000 y con estas Advanced Specialization igual hay 15, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y hemos tenido distintos premios de Partner of the Year en distintas áreas y en distintos países, ¿vale? Venga, y con esto termino nuestra intro. Vale, objetivos del webinar. 3 objetivos, ¿vale? Lo primero, para aquellos que no hayáis tenido tanto contacto con OpenAI, entender un poco qué puede hacer, dónde puede trabajar, qué cosas puede mejorar de mis procesos, ¿vale? Este es el primer objetivo. Segundo objetivo, intentar encontrar casos de negocio donde me pueda ayudar, ¿vale? Los hay, se han abierto un nuevo abanico de posibilidades con OpenAI y la clave está en encontrar un buen caso donde me pueda ayudar, ¿vale? Entonces, por esto es el grueso del webinar van a ser casos de negocio donde espero que mapeéis un poco pues con vuestras necesidades, como he dicho. Y la tercera, un poco hablando de implementación, ¿vale? O sea, sí, está fenomenal OpenAI, pero cómo se implementa, cuánto me cuesta, todo este tipo de cosas, también que tengáis unas nociones, ¿vale? Entonces, vale, cosas del webinar. El chat está abierto, podéis escribir en cualquier momento, ¿vale? Lo más chulo en otros webinars que hemos dado es cuando realmente la gente pregunta casos y te dice, oye, ¿y esto cómo se haría? ¿Y esto cómo tal? Así que no os cortéis, podéis preguntar cualquier caso, cualquier duda y le intentaremos responder en el momento, ¿vale? Conmigo está Sergio Gallardo, que es nuestro team lead, que está al chat. Y yo también estaré intentando echar un ojo mientras les presento, así que la podemos comentar. También os dejo mi contacto porque imagino que habrá muchas cosas que más o menos se vean claras ahora, pero luego pensándola en vuestros casos igual nos cuadran, así que me podéis escribir en cualquier momento, ¿vale? Venga, y empiezo con una introducción de todas estas tecnologías para intentar clarificar un poco qué es OpenAI, qué es Azure OpenAI, qué es GPT y demás, ¿vale? Lo primero, y esto todavía no estoy hablando ni de nada de esto, es este gráfico de aquí, ¿vale? Este gráfico de aquí es curioso porque yo lo enseñaba también en preventas y demás sin esta parte, ¿vale? Aquí la idea es que inteligencia artificial es pues cualquier acción que hace una máquina que sería más propia de un humano, ¿vale? Machine Learning son algoritmos que aprenden sobre un histórico para poder dar predicciones sobre el futuro, digamos. Deep Learning es lo mismo, pero basado en redes neuronales y dentro de Deep Learning, y esta es la novedad, llegamos a la IA generativa, ¿vale? La IA generativa, su característica precisamente, bueno, es obvio, pero es que genera nueva información y, por supuesto, está basada en redes neuronales que están basados en algoritmos y tal, ¿vale? O sea, digamos que hoy estamos en este cuadradito pequeño de aquí, ¿vale? Y ahora ya sí, voy a intentar definir un poco pues todas las compañías, los modelos y demás, ¿vale? Lo primero, OpenAI. OpenAI es una compañía que ha desarrollado modelos tales como ChatGPT, DALL-E, Whisper, etcétera, ¿vale? Compañía 1. Entonces, OpenAI ha firmado un acuerdo o ha firmado varios acuerdos de partnership con Microsoft. Por lo tanto, todos los modelos de OpenAI van a ir estando disponibles en el ecosistema de Microsoft, es decir, en Azure, ¿vale? Ahora veremos un poco las diferencias entre una y otra, ¿vale? Entonces, uno de los modelos que es que nos vamos a centrar hoy, que es la estrella, es GPT, ¿vale? GPT es un modelo de generación de lenguaje y básicamente lo que significa GPT es esto. Generative, ¿vale? Que ya lo hemos visto, que genera texto nuevo, es decir, es capaz de generar pues, nuevo texto, traducir, etcétera, ¿vale? Pre-train, esto significa que está entrenado y aquí es donde está la magia, digamos, ¿vale? Básicamente para conseguir tener un modelo como GPT necesitas horas y horas con un montón de GPUs, con un montón de texto recopilado, ¿vale? Y todo esto ya lo ha hecho OpenAI por nosotros, ¿vale? Esta es un poco la clave, ¿vale? Y Transformer va de la topología de cómo está la red neuronal, pero no me voy a meter mucho aquí. Vale, para que os hagáis una idea. GPT-3.5 pesa 600 gigas,
¿vale? Para que lo podáis comparar con algo. Cuando tú hace 8 meses, cuando utilizabas un modelo basado en la Wikipedia, por ejemplo, la Wikipedia entera en inglés pesaba 8 o 9 gigas, ¿vale? Para que más o menos lo pongáis en contexto. O sea, que tú imagínate para conseguir ajustar pesos de 600 gigas el volumen de datos e información que necesitas. Y esto es 3.5, que ni siquiera estamos hablando del 4, ¿vale? Vale, entonces, OpenAI y Azure OpenAI. Voy con este punto ahora. Como os digo, son dos compañías independientes, OpenAI y Microsoft, pero como os digo, han firmado un partnership. Entonces, ahora mismo tú los modelos que ha generado OpenAI los puedes consumir de dos formas. A través de OpenAI te registras, ¿no? Que esto es lo famoso de que llegó a 100 millones de usuarios súper rápido, o a través de Azure OpenAI, ¿vale? Es importantísimo, y esta parte la digo porque hemos visto cosas en empresas que son bastante no correctas. Es importantísimo que si vais a utilizar datos confidenciales, utilicéis Azure OpenAI. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad del cloud, los datos no se van a usar para el entrenamiento, no se almacenan, etcétera, ¿vale? OpenAI está muy bien para probar y para jugar y demás, pero por favor no pongáis datos confidenciales en la de OpenAI, sino en la de Azure OpenAI, ¿vale? Necesita un orquestador. Esto es algo que se va a repetir a lo largo de los casos que vamos a ver, ¿vale? OpenAI, digamos, es la magia, es el que es capaz de hacer la tarea difícil del proyecto, pero nunca viene solo. O sea, siempre necesitas algo que haga la llamada correspondiente, coja el resultado, lo pase a otro sitio, etcétera, o haga 3 llamadas, cada uno teniendo una cosa, etcétera, ¿vale? O sea que esto quedárnoslo en la cabeza porque lo iremos viendo en la parte cuando hablemos de implementaciones. Un poco siempre va a haber un orquestador que puede ser un código en Python, puede ser Power App, puede ser Power Virtual Agents, lo que sea, ¿vale? Y la última parte es la de reentrenamiento. Aparte de ser un modelo que es salvaje, se puede reentrenar y ajustar en tus propios datos, ¿vale? Por comentar, la realidad es que nosotros muy rara vez nos hemos encontrado un caso que sea de reentrenar el modelo. ¿Por qué? Porque realmente funciona muy bien como está, ¿vale? Quizá con cosas muy de vocabulario técnico o, por ejemplo, con traducciones a idiomas que no sean muy comunes. Si tienes un dataset ahí te puede merecer la pena, pero normalmente con el base funciona perfectamente. Vale. Venga. De todas formas, eso es. Si queda alguna duda, por el chat la preguntáis. Vale. Y este slide me gusta bastante. Entonces, vale, hemos visto que tiene bastante buena pinta, pesa un montón el modelo, pero realmente, bueno, lo de que es una revolución lo habréis leído probablemente en redes sociales 300 veces, pero ¿por qué es una revolución? ¿Vale? Pues yo creo que hay tres principales patas que lo hacen bastante potente. La primera pata es la inteligencia artificial. Aquí, tres cosas. La primera, te permite hacer cosas que no se podían hacer antes. O sea, proyectos que antes directamente tenías que darle una vuelta o hacerlo por otro lado porque no era posible, ahora se pueden hacer. Por ejemplo, clasificar texto sin tener un dataset para entrenar un modelo. Como él está generando, no necesita ningún dataset para entrenarse, sino que lo puede hacer al vuelo, ¿vale? Directamente. Esto no se podía hacer antes. Vale. Cosas que eran muy costosas, ahora son más fáciles. Por ejemplo, imaginaros que tenemos una empresa que trabaja en 9 idiomas y queremos hacer un modelo que entienda pues, lo que nos están diciendo nuestros clientes. Vale, en el pasado la opción era hacer 9 modelos, o la que mejor funcionaba típicamente era hacer 9 modelos. Esto ahora queda hecho porque, por ejemplo, OpenAI habla todos los idiomas. Otros proyectos, como por ejemplo la anonimización, eso era un dolor para el que haya tenido el placer de hacerlo y ahora es bastante más sencillo de implementar. ¿Vale? Y la tercera, cosas que ya se pueden hacer aceptablemente bien, pero que ahora se pueden hacer todavía mejor, ¿vale? Por ejemplo, information retrieval. Y ahora, luego, cuando lleguemos al caso, lo explico mejor porque es una revolución también en ese punto. Vale, esto respecto a inteligencia artificial. Respecto a integración, vale, aquí realmente tú cuando terminabas un proyecto de IA, normalmente terminabas desplegando el modelo como una API, es decir, que cualquiera lo pueda consumir o que los usuarios que estén interesados lo puedan consumir. Aquí empezamos directamente con una API.
Y es más, aparte, y esto es muy chulo, luego lo veremos, Azure nos habilita un playground para que juguemos y probemos con los modelos. ¿Vale? Conclusión, realmente puedes hacer una mini prueba de concepto en 15 minutos con el playground. ¿Vale? Luego lo veremos para los que no hayáis tenido acceso, que es bastante chulo. ¿Vale? Conectores. Vale, esto lo van a ir sacando progresivamente y hay algunos que están disponibles, pero básicamente vamos a tener un copilot en todo lo que hagamos, ¿no? Y es una pasada, la verdad. Para los que, por ejemplo, trabajamos con muchas presentaciones, yo estoy esperando el de Office, que va a ser una pasada, e incluso pues en Dynamics, en Power Platform, etcétera, ¿vale? Prueba de concepto muy rápida, como os digo, aquí hay muchas veces que ni siquiera necesitas hacer la prueba de concepto, que simplemente pruebas en el playground y ya ves que va a funcionar, ¿vale? Esto nos ha pasado con algún cliente que nos traía un caso y directamente en 20 minutos con el playground probando hemos dicho, vale, pues es bastante prometedor, ¿vale? Y la última, seguridad del cloud, solo en Azure y OpenAI. Por favor, no uséis OpenAI para mandar datos confidenciales. Lo digo varias veces, pero es que lo hemos encontrado unas cuantas veces. Vale. En términos de coste, en mi opinión es extremadamente barato usar este tipo de modelos, ¿vale? Sabéis que en OpenAI no hay solo, o sea, GPT, pero no es solo un modelo, sino hay distintas tallas de ese modelo, cada una más grande y con distintos precios. Entonces, para que os hagáis una idea, uno DaVinci, que quizás sea a lo mejor el segundo mejor después de GPT-4, te cuesta 2 céntimos por cada 1000 tokens, ¿vale? 1000 tokens son aproximadamente 700 palabras, con lo cual bastante barato para ser uno de los más potentes, ¿vale? A partir de aquí, bueno, pues los hay muchísimo más baratos. Cosa curiosa para que lo sepáis, van en orden alfabético, ¿vale? O sea, Curie sería el anterior a Da Vinci, Babbage sería el anterior y Ada sería el primero, ¿vale? Entonces, veis que va bajando drásticamente. Entonces, eh, cosas que son bastante revolucionarias aquí. O sea, realmente, a mí ya no tiene sentido hacer tu propio o intentar hacer tu propio GPT, con lo cual, básicamente, todas las compañías, desde una compañía enorme con 200.000 empleados hasta una compañía pequeña con 50 o 100 empleados, van a usar el mismo modelo. ¿Vale? Porque al final realmente es un precio asequible, pagas por consumo, con lo cual es bastante interesante esta parte, ¿vale? Y ya un poco por coste, ¿no? Hemos dicho aquí que con el Playground puedo hacer una prueba de concepto muy rápido, pero es que encima me está costando a lo mejor, bueno, 2 céntimos es una exageración, ¿no? Pero hacer 3 pruebas con DaVinci 3 me cuesta 6 céntimos y sé si la parte de ella va a funcionar o no. Como os digo, luego necesitaremos un orquestador y lo que sea, pero ya saber que lo difícil del proyecto está funcionando, pues es una cosa pues revolucionaria. ¿Vale? Venga, pues voy a los business cases. Vale, aquí de nuevo lo importante. O sea, yo os voy a contar casos en tu de negocio. Lo que quiero es que tratéis de mapearlo con vuestras propias necesidades, ¿vale? Seguro que de los que contáis va a haber muchos que, aunque el contenido sea distinto, se haga exactamente con la misma tecnología, los mismos pasos y demás, ¿vale? Venga, pues vamos con el primero. El primero es un caso especial, bastante sentimental para mí, porque es el primero que hicimos en producción en Europa, como os he contado, ¿vale? ¿De qué va este caso? Este caso va de Customer Service, ¿vale? O sea, al final, normalmente recibimos emails de nuestros clientes pidiéndonos distintas cosas y tenemos normalmente un equipo dedicado exclusivamente a esto, que en ocasiones recibimos pocos emails, digamos, o pocos contactos y está desahogado, y en ocasiones recibimos una barbaridad y está infradimensionado, digamos, no están al borde del suicidio. Entonces, la idea es poder ayudarles y acelerar al máximo para que realmente, pues, primero, que no lo pasen mal en determinados momentos y reducir costes, que se puedan dedicar a tareas de más valor añadido y además también mejorar la percepción del cliente, ¿no? Porque tú imagínate que escribo un email hablando sobre cualquier cosa y tardan 2 días en contestarme, pues
Oye, la verdad que yo como cliente, si me hubieran contestado en 30 minutos con la información correcta, me hubiera servido mucho más, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco cuál es la idea de este proyecto y ahora luego vamos a hacer una mini demo, ¿vale? La idea es, imaginaros, bueno, en este caso va relacionado con delivery, pero podéis aplicarlo a cualquiera de vuestros casos, ¿vale? Vale, en este ejemplo, por ejemplo, él está diciendo que él ha hecho un pedido con este Order ID y que tenía que haber llegado ayer y que no está llegando, que si me pueden actualizar algo. Vale. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Lo primero que podemos hacer con OpenAI es extraer distintas características del texto que nos van a ayudar luego digamos, a modelar un poco qué están demandando mis clientes, ¿vale? Puedo sacar el topic, puedo sacar las keywords y demás, pero lo diferencial, y esto es lo que os comentaba que antes no se podía hacer, es que puedo directamente clasificar el email, ¿vale? Imaginaros que para este buzón de contacto hay 4 equipos, uno se encarga de facturas, otro de atención al cliente, calidad, no sé qué. Entonces, directamente puedo clasificarlo entre todos y redireccionarlo hacia el equipo correspondiente, ¿vale? Esta es la primera cosa. Después, ¿qué nos dimos cuenta? Que muchas veces la información viene en archivos adjuntos, ¿vale? Sobre todo cuando hablamos de facturas y demás, la información muchas veces viene en archivos adjuntos. Entonces, aquí utilizamos otra herramienta que luego la voy a enseñar un poco, que se llama For Recognizer, para poder leer estos adjuntos, formarlos a texto y así poder trabajarlos con OpenAI, ¿vale? Con lo cual, esto no es ningún problema, ningún desafío. Entonces, vale, imaginaros que soy el encargado de responder este email, ¿vale? Pues si, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues si me preguntas, cogería el order ID, buscaría en nuestra base de datos y miraría a ver cuándo está prevista la llegada o qué está pasando con esa entrega, ¿no? Entonces, para ello, lo que tengo que hacer es encontrar el order ID, ¿vale? Y esto OpenAI lo puede hacer bastante sencillo. Luego os haré un ejemplo. Pero venga, vamos un poco más allá. Vale, con el Order ID hemos dicho que lo siguiente que haría es buscar en la base de datos este Order ID. Pues puede ayudarme generando las queries para hacer la búsqueda en base de datos con esto. Conclusión, que al final lo que voy a recibir es como, vale, pues mira, ya he buscado la base de datos, el order status es ongoing y te tendría que llegar mañana. Imagínate, pues te puedo redactar un email diciendo eso, pero vamos un poco más allá, es que OpenAI te puede redactar el email también, ¿vale? Y la última parte la hicimos un poco también pensando en mostrar que nos podemos integrar con lo que sea, ¿vale? La realidad es que podríamos contestar al email con todo este flujo directamente con Outlook, ¿vale? Lo normal, lo habitual en estos casos es que las empresas no quieren que directamente contestes, ¿no? Por lo menos hasta que pasen unos años y lo hayan testeado más veces, que lo haga bien siempre. Entonces, también nos podríamos integrar con Teams, ¿vale? ¿Cómo facilitarle la vida a la gente que ha recibido este email por Teams? Pues imagínate poniéndole en una línea el resumen de la petición. En otra, el order ID que hemos encontrado. En otra, los valores de la base de datos. Y en otra, un email sugerencia de respuesta. ¿Vale? O sea, contar el tiempo que me hubiera llevado antes hacer todo esto y el tiempo que me hubiera llevado ahora. ¿Vale? Venga, pues voy a hacer una mini demo con esto. Bueno, lo primero contaros que este es el playground de Azure, ¿vale? Como os digo, esto es bastante chulo porque me permite hacer pruebas súper sencillas. La realidad, este no es lo que se usa cuando pones un proyecto en producción y tienes 500 emails, ¿vale? Cuando eso ocurre, normalmente atacas la API de esta forma, ¿vale? Pero para hacer pruebas sirve muy bien. De hecho, aquí tenéis un montón de ejemplos de pruebas, ¿vale? Pero la que yo voy a hacer, como os digo, es la del email, ¿vale? Venga, pues voy a poner un email aquí, ¿vale? Y como os digo, lo primero que me interesa saber, voy a subir los tokens. Con esto puedes controlar el tamaño de la respuesta, ¿vale? Pero creo que cuando le pida que haga una respuesta le van a ser pocos. Vale, lo primero que le puedo preguntar, como os decía, y esto no hay ningún otro modelo en el mercado que lo hiciera de esta manera.
¿vale? Que clasifique el email en facturas, entregas, devolver un producto o producto dañado. ¿Vale? Bueno, ha entendido que es delivery, vale. Bien, aunque habría otro workaround con Topic Modeling que lo podrías hacer, pero vamos a seguir, venga. Vale, lo siguiente, como hemos dicho, que le queremos facilitar la vida al que lo lee. Bueno, este email es muy largo, pero quiero que me lo resumas en una línea. Vale, venga, perfecto. Imaginaros que fuera un email bastante largo y que consigo pues dárselo de manera más sencilla. Vamos a subir el nivel, venga. Dame el order ID si está presente en el email. Vale, perfecto. O sea, fijaros que ya vamos avanzando un poco. Ya tenemos el order ID, ya sabemos que es un problema de delivery, pero vamos a subir el nivel un poquito más. Le voy a pedir que, ok, con este order ID, me genere una query para estos dos campos en mi base de datos, es decir, para ver cuándo llega y el estado actual. ¿Vale? En caso de un cliente Sí. que manda un mail. Sí, sí. Santiago, te voy a... Vale. Venga, pues fijaros, ya tenemos la query en base de datos. ¿Qué podemos hacer ahora? Vale, pues esta query, obviamente, como os he dicho, pensar que esto no se haría solo con el playground, esto habría un orquestador, pero al hacerle esta pregunta y recibir esta respuesta, que es la query, ya directamente se puede meter en una base de datos y recibir la respuesta. ¿Vale? Y entonces, venga, imaginaros que la respuesta de esa base de datos ha sido, pues, que está ongoing y que va a llegar el 10 de marzo. ¿Vale? Por supuesto, esto no es fijo. Aquí meterías la respuesta de esta query. Pero, sabiendo esto, genérame un email de vuelta. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. O sea, fijaros que hemos empezado solo con un email de entrada y hemos llegado hasta el email de respuesta, pero no una respuesta, o sea, no aún estamos trabajando en ello, sino una respuesta con la información de la base de datos. ¿Vale? Venga, Eric, pues tío. Sí, una consulta. Entiendo que la consulta que te genera, de alguna manera le habéis metido antes el modelo, ¿no? claro. Aquí, para esta parte de SQL, necesitaría saber la tabla y las columnas que vas a utilizar. ¿Vale? O sea, aquí se lo he puesto yo de manera muy sencilla, pero normalmente si fuera algo más complejo, tú le deberías dar como tu modelo de datos. Es decir, tengo la tabla orders que tiene todas estas columnas y él sería suficientemente inteligente como para poder generarte la query. Si te fijas, esto sería como un mini modelo de datos, ¿no? Quiero estos dos campos de la tabla orders. Pero claro, este es una demo, ni siquiera realmente en el proyecto que hicimos eran tan sencillas las pruebas. Normalmente tienes como que convencerle, explicárselo todo muy bien y ahí es cuando sale perfecto. Pero bueno, ya habéis visto que con poquito funciona. Vale, pues voy con el segundo, ¿vale? Este es el top de proyecto, yo creo que es el que más veces hemos hecho, ¿vale? Information Retrieval, ¿vale? ¿De qué va Information Retrieval? Esto va de tener muchos documentos muy extensos en los que tengo que encontrar información, ¿vale? O no solo yo, porque esto tiene varias aplicaciones. Una interna para buscar entre manuales, para buscar entre información corporativa y otra externa, ¿vale? Para que mis clientes puedan encontrar pues, determinadas cláusulas o determinada información en documentos, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? ¿Vale? La idea es coger todos los documentos extensos, etcétera, dividirlo en trocitos pequeños, codificarlos de alguna forma utilizando OpenAI, sabiendo que esta codificación que se llaman embeddings tiene unas propiedades bastante interesantes, ¿vale? Y luego hacer búsquedas sobre eso, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues cuando te llega una búsqueda, una pregunta,
la codificas y buscas de entre toda la colección que tienes de documentos codificados la que mejor contesta, ¿vale? Y hasta aquí era una information retrieval tradicional, pero ahora, ¿qué podemos hacer? Con los documentos más cercanos, dárselos de nuevo a OpenAI para que nos genere una respuesta. Entonces, la experiencia de lenguaje natural es muchísimo mejor, habla todos los idiomas, es bastante más potente, ¿vale? Entonces, ¿cómo ejemplificar esto? Vale, pues aquí lo que hicimos es un chatbot que tiene un manual de Excel, ¿vale? O sea, imaginaros, dudas de Excel, ¿vale? Entonces, ¿qué le puedo preguntar? Venga, ¿cómo puedo sumar 2 columnas solo si el valor es más grande que 40, ¿vale? Entonces, ¿qué está en esto por debajo? Vale, está codificando esta frase, comparándola con todos los montones de frases que tiene en el manual y devolviéndome la respuesta. Entonces, aquí cosas chulas, ¿vale? Lo primero es, como se los tiene otra vez a OpenAI con los párrafos más cercanos, es capaz de adaptar la respuesta a mi pregunta. Vale, obviamente en el ejemplo del manual no viene 40, pero él es suficientemente listo como para decirme, vale, si lo que quieres es más de 40, esto es lo que tienes que hacer. ¿Vale? Otra cosa chula. ¿Cómo puedo sumar 2 columnas solo si el valor de una es mayor que 40? Y aquí sacamos la segunda parte, que OpenAI habla todos los idiomas, con lo cual yo le pregunto en castellano y normalmente, bueno, no sé si funciona, pero sí, básicamente me da la misma respuesta en castellano. Y yo no he tenido que hacer nada extra, simplemente en el prompt decirle, oye, contéstame en el idioma que preguntes. Esto solo es una pasada, porque pensar antes cómo era ya cuando tenías que hacerlo en 3 idiomas eran 3 modelos, el triple de infra y demás, pero ahora habla. Y siempre se habló en inteligencia artificial de no, modelos multilingüe que hablo en todos los idiomas. La realidad es que antes de OpenAI yo no había visto un modelo multilingüe que funcionara mejor que un modelo por idioma. Y ahora la realidad es que sí. ¿Vale? No sé si hay Hay una preguntillas. pregunta en el chat. Sí, a ver. Vale, ¿se puede usar también el Playground para hacer una prueba de Information Retrieval? Vale, justo Information Retrieval creo que te costaría un poco más. Creo que ese no, porque aquí va a tener muchísimos documentos, cada pequeño párrafo se tendría que codificar por separado, con lo cual este es un poquito más difícil de probar directamente en el Playground, ¿vale? O sea, existen los modelos para poder probarlos, que serían estos de embedding, por ejemplo, que además son súper baratos, pero a la hora de consumirlo necesitarías un poquito de código probablemente. Vale, si quieres luego nos cuentas, porque realmente también no teniendo el código no es tan complejo y podemos hacer una pruebecilla rápida. Vale. Venga, sigo. En este no voy a parar mucho porque le vamos a ir viendo a lo largo, pero este yo creo que es el gran tapadillo, este es la gran característica que tiene OpenAI, en mi opinión. Bueno, una de las grandes características. Natural Language to SQL, ¿vale? Básicamente, ¿qué significa Natural Language to SQL? Significa que yo le hago una pregunta en lenguaje natural y él es capaz de traducirla a una query, ¿vale? Pues un poco bueno, aquí no está ejecutado, pero el ejemplo es, encuéntrame los materiales que no tienen UN number y el modelo de datos es este, que es sencillote, y él es capaz de generar la query, ¿vale? Hace queries muy complejas, realmente hace mejor SQL que yo, o sea, que para mí es perfecto. Entonces, ¿esto qué puertas nos abre? Pues una barbaridad. Para empezar, o sea, solo con tener la opción de disponibilizar bases de datos para usuarios no técnicos, ya es una pasada, ¿no? Porque al final, o sea, realmente al final no se puede saber de todo. Y hay muchos usuarios de negocio que a lo mejor no tienen el conocimiento de SQL, que sí que consumen la información mediante reportes y demás, pero el poder acceder de la información y decir, oye, ¿cuánto fueron las ventas el año pasado? O
ejemplo, en el Q3 de 2021, cómo nos fue en Norteamérica. Todo esto ya solo eso es una pasada, pero es que además, para temas de data quality se puede utilizar. Es decir, en lenguaje natural le puedo decir reglas para que luego sean aplicadas en mi base de datos, tipo, pues todos los teléfonos tienen que empezar por 00 o lo que sea, o cosas de este estilo, ¿vale? O no puede haber ningún campo, ningún usuario que tenga vacío el campo email, por ejemplo, ¿vale? Eso es una pasada. Y luego, además, parecido al que os he contado, ¿no? Que viene además al hilo de poder consultar información de la base de datos a medida de lo que necesito, ¿vale? No lo voy a hacer porque es bastante sencillo, pero cambiar un poco el paradigma y se parece bastante al primero que hemos visto, ¿vale? Imaginaros que recibo peticiones de ofertas en el CRM por email, como sea, podemos integrarlo en cualquier cosa, ¿vale? Imaginaros que recibo, oye, quiero una oferta para reservar 65 estancias de no sé qué hotel con determinadas características concretas, ¿vale? ¿Qué podemos hacer, ¿vale? Como os digo, somos capaces de entender qué tipo de habitaciones buscar, qué tipo de hotel, la cantidad. Solo nos faltaría para poder darle una oferta el consultar en base de datos y ver exactamente el precio, ¿no? Entonces, imaginaros que en vuestra base de datos tenéis, vale, para grupos, hay, cuando cojas entre 60 y 80 habitaciones, te va a costar la habitación a $200. Como has pedido 67, pues 67 por 200, y te genera el email de vuelta, con lo cual es comprobar que está bien, que lo va a estar probablemente, darle validar y devolver el email, ¿vale? Con lo cual, en algunos casos, no sé si era vuestro caso, pero nos hemos encontrado con empresas que no eran ni capaces de contestar al número de ofertas que les pedían. O sea, y con este sistema, pues obviamente el tiempo que te lleva versus el que te lleva a ver lo que te lleva ahora es, no sé, pero a lo mejor 200 veces menos, y no es exageración. En algún caso lo hemos hecho el ejemplo de cuánto tiempo te ahorras y es una auténtica barbaridad. Vale. Venga, tiro. Es un proyecto que probablemente en el sector de hospitality tendréis hechos casi todos y no es tanto de OpenAI. O sea, OpenAI puede aportarnos cosas que entenderemos qué tipo de cosas, pero yo creo que merece un epígrafe aparte, ¿vale? ¿De qué va Demand Forecasting? Vale, básicamente va de conseguir hacer una previsión de la ocupación de habitaciones, de la comida que se va a consumir, de cualquier cosa que pensemos, ¿vale? ¿Qué nos puede aportar OpenAI aquí? Bueno, este proyecto obviamente se puede hacer y se ha hecho un montón de veces antes, pero quizá podemos extraer determinadas características del mercado, pues por ejemplo, si va a haber lluvias, lo puedo entender, bueno, ese quizás sería cuantitativo, pero puedo entender noticias de cómo es de popular un sitio, puedo comparar determinados campos en texto que antes no podía comparar, ¿vale? Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Pues crear, y aquí voy a hablar de un set de modelos, porque normalmente lo que mejor funciona en temas de series temporales es dividir al máximo lo que tu serie temporal, ¿vale? Es decir, si tengo 6 hoteles máximo, o sea, mínimo, debería hacer 6 series temporales, pero es que incluso a lo mejor me interesa hacer una para verano, una para el resto del tiempo, o una, etcétera, ¿vale? Entonces, haría este set de modelos y aquí, por ejemplo, nosotros hemos hecho proyecto para un grupo hotelero donde a un mes estábamos por debajo en casi todos los hoteles del 6% de error, ¿vale? Con lo cual es bastante ajustado ese score. Con lo cual, imaginaos que lo damos por bueno, que sabemos que podemos acertar, bueno, cuanto menor tiempo, mejor, pero incluso a 2 meses creo que estamos por debajo del 10%. Vale, imaginar que gracias a esto podemos dimensionar mejor los equipos, dimensionar mejor la comida, el personal que vamos a necesitar, las habitaciones. Igual quiero cerrar un área porque he visto que no voy a tener demasiado público en ese momento, etcétera. O sea,
realmente el retorno de la inversión de este proyecto es brutal, ¿vale? Normalmente tendréis hecho algo similar. Si no, contactadnos, por favor, porque yo creo que es súper interesante. Pero incluso si no estáis contentos con los resultados, esto suele ser bastante fácil de mejorar, ¿vale? Por acabar de comentar, estos proyectos tienen un challenge desde hace unos años que es el COVID, ¿vale? Porque tu serie temporal queda completamente afectada por el COVID. Entonces ahí la clave está en conseguir modelar un poco el COVID, que es bastante complicado, y en meter distintos indicadores de qué se podía hacer en cada momento, porque tal, para intentar corregir esta serie temporal, ¿vale? Vale, voy con, digamos, análisis avanzado, pero aquí, o sea, el principal es social media, pero también pensar en un call center, pensar en reviews, pensar en comentarios de usuarios, ¿vale? Entonces, aquí tiene dos partes este proyecto. ¿Qué se podía hacer hasta ahora y qué se puede hacer ahora nuevo, ¿vale? ¿Qué se podía hacer? Vale. Relativo a social media, call center y demás, se podían sobre todo tener indicadores cuantitativos. Es decir, bueno, voy a hacer el ejemplo con social media y luego vosotros lo podéis extrapolar a las demás, ¿vale? Puedo saber número de comentarios, número de seguidores, cómo evolucionan estos números. Si tengo además compra online, puedo saber un poco las conversiones, cómo están evolucionando, de dónde vienen, etcétera, ¿vale? Que eso ya era muy avanzado, en plan, ya es bastante potente tener esto. Pero, ¿qué más puedo hacer ahora? Vale, ahora digamos que puedo entrar al texto, a los comentarios de los usuarios, ¿vale? Puedo saber sobre qué producto o sobre qué hotel están hablando. Puedo entender, digamos, qué les ha gustado, qué no les ha gustado. Y con todo eso puedo generar un dashboard que básicamente me va a ayudar bastante, ¿no? Entonces, mira, para que os hagáis una idea, cosas que podría hacer, vale, pues este realmente va más con el otro ejemplo, pero digamos es este análisis avanzado, ¿vale? ¿Recordáis el ejemplo que hemos hecho del email, ¿no? Pues imaginaos, aquí puedo saber, a raíz de extraer distintas cosas con OpenAI, puedo saber qué porcentaje de emails que recibo en el buzón de contacto son por lead delivery, que es un 33%. Pues hombre, es una cosa en la que debería trabajar, porque un tercio de los emails o sea, un tercio de los casos está llegando tarde. Un 11% han recibido el ítem incorrecto. Vale, esto de nuevo es bastante grave, ¿no? Y así, entonces también más análisis que puedo hacer, puedo ver qué tipo de incidente por cada categoría, por cada país, etcétera, ¿vale? Pero voy a centrarme ahora en un poco la parte de social media, ¿vale? Esto es lo que ya podíamos hacer, ¿vale? De hecho, probablemente tengáis tipos de soluciones con esto. Normalmente son empresas externas que, digamos, te venden un poco estos reportes, ¿vale? Nosotros lo hemos hecho 3, 4 clientes, digamos, desarrollarlo a su medida, ¿vale? Entonces, esto era lo que ya se puede hacer, ¿vale? Datos cuantitativos, sobre todo, ¿vale? Lo puedes cruzar con las ventas, tienes e-commerce y demás, ¿vale? Pero ahora, pues no lo veis, pero me ha salido la barrita infernal de Teams de estar compartiendo, vale, ya sé. Vale, entonces, esto es lo que más podemos hacer, ¿vale? Imaginaros que ahora podemos entender las keywords, el sentimiento de cada una de las marcas y esto, todavía me podéis decir, bueno, esto más o menos se puede hacer. Sí, no salía muy bien, pero se puede hacer. Pero es que ahora con OpenAI incluso podemos ir al nivel de producto, de habitación, de extraer un poco más sobre ese texto todo lo que necesitemos. Aquí obviamente lo que cuenta es tener el conocimiento de negocio, ¿no? Es decir, a lo mejor la clave es ver qué habitaciones tenían vista al mar y que no, esto aquí nos tenéis que ayudar, pero la idea que quiero que quede es que básicamente podemos trabajar y podemos extraer todo el conocimiento que haya, ¿vale? De nuevo,
con un call center, pues aplicar el mismo ejemplo, podemos transcribir todo el texto, saber los sentimientos, saber sobre qué productos habla, saber qué le preocupa al cliente, saber qué solución propone, saber si mi agente lo está haciendo bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Venga. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Quedando ya bastante escasos. 47. Venga, voy a ir un poquito más rápido en estos y así dejamos tiempo por si hay dudas al final. Vale. Sistemas recomendadores. Aquí os voy a hablar sobre una herramienta que, a mi juicio, es bastante potente, que se llama Customer Insights. ¿Vale? Customer Insights trata de ser, digamos, el sitio donde se unen los datos del CRM, de todos los usuarios que tengo, etcétera, con la inteligencia artificial. ¿Vale? Y poder directamente ser consumido por alguien que está trabajando con el CRM, es el objetivo, ¿vale? Y a la vez tener todos esos insights que nos está generando la inteligencia artificial. En el pasado, ¿cómo hacíamos? Pues extraes los datos, hago el modelo, te paso las predicciones y ya lo vas cruzando de alguna forma. Pero ahora todo está integrado, ¿vale? Eso es bastante potente y aquí podemos integrar, digo, OpenAI y demás modelos, ¿vale? Entonces, imaginaros que para cada usuario del CRM tengo, ¿vale? Recoméndale estos productos, ha tenido una queja por esto, porque no le ofreces no sé qué y demás. Y además, ya para terminar, con este caso, se linka con todas las herramientas de marketing, de mailing y demás, por lo cual bastante potente la mezcla. Vale. Voy con el siguiente, Document Process Automation. Vale. Muy sencillo. Al final, todos recibís, por ejemplo, el ejemplo claro es facturas, ¿vale? Todos recibís facturas y normalmente es bastante complejo analizar estas facturas. ¿Por qué? Porque básicamente, tradicionalmente tenía dos opciones. Una, revisarlas manualmente por un equipo o dos, asumir que lo que te están diciendo está bien y pagarlas, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Vale, podemos analizar esta factura con una herramienta que se llama Recognizer, que ahora la enseño, que lo he dicho al principio, extraer todo el texto que contenga y hacer determinadas cosas con el texto. Por ejemplo, este es un proyecto que hicimos para una aseguradora, pero de nuevo, lo que quiero es que mapeéis. A lo mejor vuestro caso no es factura, sino es qué cosas pago o no pago, sino es contratos de no sé qué y lo que busco es una cláusula. O sea, todo esto se puede hacer, pero en el caso de la aseguradora, que yo creo que se entiende bastante bien, recibían un montón de facturas, no tenían capacidad para revisarlas manualmente y sospechaban que, aunque sea por estadística, algún error tenía que haber. ¿Qué hicimos? Extraer todos los conceptos por los que le estaban cobrando a la aseguradora y cruzarlos con la lista de cosas que no cubría. Por ejemplo, si tienes un accidente de coche y es tu culpa, al otro le tienes que pagar el coche de sustitución, pero a ti no te lo cubrían algunas pólizas. Es un ejemplo, pero entonces en todas las pólizas en todas las facturas en las que hay coche de sustitución, eso no se paga. Con lo cual, bueno, por contaros un poco el resumen, por si estáis pensando en hacer este caso, en el caso de la aseguradora se estimaba entre 750.000 y 1.000.000 y poco al año de conceptos que no deberían de pagar, ¿vale? Entonces, de nuevo, no es este caso en concreto, es la tecnología, lo que se puede hacer, analizar cualquier documento y buscar dentro de él cualquier cosa que necesitéis, ¿vale? Vea, os voy a enseñar muy rápidamente Recognizer, que es la herramienta en la que se basa. De nuevo, esto es un estudio. Normalmente se consume como una API, ¿vale? Entonces, me vais a decir, ya, pero esto, lo que sepáis un poquito de ella, esto es un OCR tradicional. Y yo os contestaré, es un OCR vitaminado. ¿Por qué digo vitaminado? Porque normalmente un OCR lo que te dice es dónde está una palabra o una frase y su posición. Pero aquí, digamos, le da una estructura a lo que estás obteniendo, ¿vale? Por ejemplo, billing address, esto es estructurado ya, porque yo sé que dentro de billing address, que es esta, tengo el house number, tengo la carretera, el código postal, la ciudad, el estado y demás. Y esta es la clave.
lo más importante de los documentos normalmente vienen tablas. Poder saber que esto es una tabla, que tengo 3 item codes con esta descripción, con esta cantidad y demás, esto es súper potente, ¿vale? Porque me va a permitir directamente, ¿vale? Para todas estas descripciones, ver las que en el ejemplo de la aseguradora, ver las que no pago, calcular y calcular incluso lo que me tienen que devolver, ¿vale? Por eso pudimos dar más o menos el número de lo que se había recuperado. Venga, y voy con el último, me estoy yendo un poquito de tiempo. Traducción y corrección. Bueno, este no necesita presentación. Parece como el más sencillo, pero básicamente OpenAI habla todos los idiomas, te diría, por lo menos los 10, 15 más comunes. Los habla muy bien y se puede automatizar tareas de traducción, tanto de corrección. Aquí, ¿en qué estoy pensando en vuestro sector? Pues, por ejemplo, publicaciones en redes sociales, adaptación de página web, publicación de artículos. Todo esto realmente tiene un gasto bastante importante en traducción, que quizás no podemos eliminar el 100%, pero tú imagínate, por ejemplo, el otro día estuve viendo con una agencia de noticias, básicamente el score de la traducción de GPT-4 era entre 98 y 99. Pues tú imagínate que puedes reducir al 1%, bueno, no sé si es así, pero imagínate al 5% la tarea del traductor. Es muchísimo dinero en el caso de que de verdad pues, al final tengáis que contratar habitualmente este tipo de traductores. Venga, call to action. Voy a ir más rápido ya, por si tenemos dudillas al final. Venga, ¿cómo medir el retorno de una solución de OpenAI? Vale. La mayoría de las soluciones van en estas dos, ¿vale? En ahorrar costes, porque básicamente puedes hacer o puedes conseguir que tu equipo haga muchas más tareas en lugar de las que hacía anteriormente con estos aceleradores, mejorar la eficiencia de determinados procesos que de nuevo se puede mejorar, ¿no? Estos van bastante relacionados, pero además, ¿qué más cosas puedes hacer? Mejorar la satisfacción del cliente. Esto es bastante clave. Aquí, por ejemplo, pensar en lo que os contaba, ¿no? Al final, si a mí como cliente en 20 minutos me has contestado con la información que te estaba pidiendo, pues para mí, oye, eso es bastante importante, más si tardas 2 días para decirme, sí, estamos trabajando en ello, ya te contesto. Aumentar los ingresos, este es más difícil, pero hay muchos casos en los que realmente gracias a OpenAI puedes directamente conseguir vender más. Por ejemplo, en el caso del CRM de la plataforma esta que os estaba contando, al final, recomendador de productos es evitar que se vayan clientes, conseguir que repitan todo esto, se puede conseguir. Y luego al final, pues un poco este es casi lo que produce, ¿no? Un poco la ventaja competitiva si empiezas a aplicar OpenAI en tu solución. Vale, venga, y la última slide. Esto es un poco como nosotros vemos los flujos de OpenAI, ¿vale? La primera parte, que es la más clave, y no os asustéis, realmente todas las compañías están en esta parte, ¿vale? Muy pocas que ya estén pasando a otras. ¿Por qué? Porque ha salido en enero, ha abierto un montón de posibilidades nuevas que no se podían hacer antes, con lo cual tampoco ha habido tanto tiempo físico de hacer, de poner a escala un modelo, ¿no? Entonces, básicamente, yo creo que la clave de todo esto, que por eso he hecho bastante hincapié, es que encontréis el caso de negocio que aporta de verdad a vuestra organización, ¿vale? Una vez lo tengo, pues puedo hacer demos, puedo hacer una prueba de concepto, etcétera, ¿vale? Entonces, este yo creo que es el primer paso. Después, vale, normalmente casi van a ser menos costosos porque ya la funcionalidad muchas veces va a estar hecha, pero sí que necesita gobierno, necesita crear un piloto, meter más usuarios para que lo prueben. Después, ponerlo a escala, operacionalizar, etcétera, y ya al final, pues un poco de soporte, auditoría y comprobar que la adopción de esta herramienta es buena. Vale, y con esto termino la presentación. No sé si hay dudillas por el chat. Yo, a mí me ha quedado lo de Information Retrieval en el Playground.
No sé si con lo que se presentó la última vez de que se podían subir documentos a OpenAI, si con eso se podría hacer la prueba, yo creo que sí. Sí, quizá con eso sí. Lo que pasa es que creo que no está disponible todavía. No, están Vale. previo, están previo. O lo- ¿Cuál es la idea? Os lo enseño, vale. Básicamente, Lo tú paso aquí por el chat cuando... también. Sí, pásalo por el chat. Cuando chateas con él, lo que van a poner es que puedas meterle la URL a un documento que tengas para que te, digamos, lo tenga como contexto. ¿Vale? Más preguntillas. Nada, nada, no, curiosidad, normalmente directamente lo tenemos puesto capa al micrófono, no sé esta vez porque se la ha activado. Así que no te preocupes, hombre, normal. Eso, más preguntas, disparar, venga, es el momento. Bueno, pues si no hay más preguntas, si queréis, lo dejamos aquí. Os pasaremos las slides, pasaremos nuestro contacto. Si tenéis cualquier duda, probablemente para aquellos que hayáis visto menos de PNA tenéis bastante que digerir, porque además he ido rapidillo al final. Así que abiertos a contestaros cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis. Vale, hay una pregunta. Ahí. Eso quería yo. Vale, es un complemento a Azure Community Services. Es raro porque realmente Microsoft lo considera un Community Services más, ¿vale? O sea, tú cuando ves el stack de Azure, ellos lo meten en Community Services. Sin embargo, es a la hora de crear es otro servicio aparte, ¿vale? Entonces, la respuesta es sí, oficialmente es un Community Service, pero para crearlo necesitas crear un servicio de este estilo y de hecho necesitas rellenar un formulario para que te den acceso. Vale, otra pregunta chula es ¿cómo puedo aprender OpenAI mi estructura de base de datos? Está bastante buena. Te lo voy a enseñar. Realmente OpenAI no aprende tu estructura de base de datos, sino que tú se la tienes que dar cada vez. ¿Vale? A ver si tengo un ejemplillo por aquí que haceros. Un segundo. Vale. Imaginaros que mi base de datos es esta. Entonces, la clave es que yo en cada prompt le voy a ir pasando la base de datos entera, ¿vale? Entonces, ahora, sabiendo este modelo de datos, bueno, yo creo que ni siquiera hay que especificárselo, obviamente en un proyecto nos curraríamos un poco más las prompts, pero le puedo preguntar, ¿vale? ¿Cuál es la comuna que tiene una mayor aportación? Bueno, no sé si va a funcionar porque da pocas pistas de que se cuele, pero vale, fijaros. O sea, realmente no está mal o sea, ya he tenido que hacer un join y demás. ¿Vale? Entonces, esto es la clave. Pasarle un modelo de datos con el que pueda responder y me dirás, vale, ¿y qué hago si mi modelo de datos es una auténtica barbaridad y no cabe aquí? En ese caso tendrías que hacer un pequeño information retrieval para saber sobre qué parte de los datos quieres preguntar y luego hacer la query. ¿Vale? Contestar a la siguiente. El coste de implementar indexadores para tus propios datos es muy bajo al aplicar OpenAI, ya que cambia bastante. Sí. De hecho, os voy a enseñar un poco lo que os comentaba. Al final tiene una familia de modelos bastante pricing, ¿no? Pricing. Y de hecho, vale. Tiene una familia bastante grande, ¿vale? Y veis que los precios varían desde este, que es el más bajo, que cuesta mínimo, hasta
Bueno, este es el de código, pero el de texto, por ejemplo, es 2 céntimos. A mí este me parece que es el que mejor funciona. Ahora, creo que calidad-precio, este es mejor. O sea, si necesitas calidad, es el otro más, GPT-4, pero si te vale con normal, es este. Entonces, en los de embeddings, fijaros, aquí el tema es, los embeddings funcionan bien con probablemente este o máximo este, y de hecho nosotros en algún proyecto hemos usado embeddings propios, porque esto ya salía bien. La magia está en pasarle los documentos cercanos y que te redacte una respuesta en lenguaje natural. Vale. ¿Alguna preguntilla más? Comentar también que si el modelo de datos, por la otra que estamos haciendo, es muy grande, también se puede usar técnicas de information retrieval para detectar sobre qué tablas está hablando la pregunta y tal, y poder solo pasarle las tablas que vaya a necesitar. Vale, pues venga, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Lo dicho, os pasaremos en el email nuestro contacto, con lo cual si se os ocurre luego podéis escribirnos sin problema. Vale, pues oye, muchas gracias. Ha sido un placer estar con vosotros y ya os digo, seguirnos en LinkedIn si os interesa porque probablemente sacaremos más webinars de más verticales y demás. Buen día a todos.